que las ganemos. Amén. Por eso nos ha dado un tiempo y una disertación y vamos a aprovechar en el libro de los Salmos, capítulo 24. Dice así en el versículo número 3. En el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Tome asiento y tenemos un título de la enseñanza hoy, la importancia de subir al monte de Dios. Amén. Todo esto arrancó desde el domingo cuando dimos apertura a este poderoso ayuno de 21 días en donde vimos en la palabra de Dios que cuando vinieron los amalecitas, esto está en Éxodo 17, a querer dañar al pueblo de Israel que iba hacia la tierra prometida. Todo esto lo vimos como había habido ya entre el pueblo muchas cosas, pero Moisés andaba conectado con lo que Dios quería, con lo que Dios proveía, con lo que Dios hacía. La importancia de subir al monte del Señor o al monte de Dios. ¿Y por qué? Porque la Biblia habla de muchos montes. Aún habla en Zacarías de un monte que hay que derribar, que hay que decirle quítate. Pero aquí estamos hablando no de cualquier monte, sino lo que significa el monte de Dios. Acomode lo espiritual a lo espiritual. Es el esfuerzo, es su entrega, es su fe. Pero aún para subir al monte de Dios hay unas condiciones. Que no nos gane el emocionalismo. ¿Sabe que yo veo a veces personas, ministros con emocionalismo? No, hay que dejar que el Espíritu sea el que nos confirme, que nuestro espíritu sea el que confirme todo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta. Porque vimos un parámetro importante. Moisés, cuando vio la guerra inminente que era contra el pueblo escogido de Dios en su camino a la tierra prometida, hizo dos cosas, lo repasamos ayer. Rápido, llamar a los varones, alistar a los varones de guerra, pero él como siervo, subir al collado y tener la vara lista para levantarla hacia Dios. En este ayuno Dios nos ha traído la palabra de Dios y nos ha dicho, acomoden lo espiritual a lo espiritual, suban al monte, a mi presencia, antes de levantar la vara para enfrentar toda esa lista de batallas que tenemos, de desánimo, de tristeza, de escasez económica, de enfermedades, de problemas familiares, porque lo claro es que Dios quiere que ganemos todas las batallas, que alguien le diga así amén y le dé la gloria a Dios. Porque de Dios es que ganemos absolutamente todas las batallas, las exteriores y las interiores. Aquí el rey David, David hace una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y ayer habíamos mirado, el monte de Dios siempre va a estar asociado a santidad. Y el monte de Dios siempre va a estar asociado que allá sube al que le gusta la santidad, al que le gusta estar santo para Dios, al que le gusta permanecer santo. Y es un tremendo estímulo hoy para nosotros ser santos, porque tenemos que ganar muchas batallas, porque no nos podemos dar el lujo de dejar a nuestros hijos ahí abandonados en la guerra que hay en el mundo. Hablo espiritualmente, sino levantarnos, querer subir al monte, guerrear por ellos y
levantar nuestra vara de fe y decirle al mundo, suéltalos, porque no te pertenecen, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y curiosamente, David había escrito un salmo sobre el monte de Dios. Capítulo 15 de los Salmos. Salmos capítulo 15, versículo 1, dice, Jehová, ¿lo tiene? Salmos 15, 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Déjelo ahí, no siga leyendo. Hoy el Señor nos ha hablado claramente de no sembrar mal. Sembremos bien, en obediencia, en sujeción. Si a mí me preguntan, ¿y usted está en obediencia, en sujeción? Digo, sí, aquí estoy en la iglesia donde me puso mi pastora principal. Y estoy haciendo la obra que me puso Dios y ella a hacer. Amén. Dice Jehová, ¿quién habitará en un tabernáculo? En tu tabernáculo. ¿Quién morará en tu santo monte? Por favor, no se adelante, porque yo quiero que usted haya un concepto importante. Yo quiero que usted mire el problema de Moisés tan tremendo, que venía un grupo terrible a hacer daño y necesitaba que Dios se manifestara o todo acabaría, no habría pueblo escogido, no habría. Y él sube al monte. Y es que en el monte se halla algo. Si usted acomoda lo espiritual a lo espiritual, cuando usted sube al monte haya un tabernáculo. Y ese tabernáculo es un punto de encuentro suyo con Dios. Y si usted acomoda lo espiritual a lo espiritual, porque ya no dice que ya no es tabernáculo hecho de manos de hombres, sino hay otro tabernáculo que es el mismo Señor Jesús de Nazaret. Nos está diciendo que cuando usted se esfuerza en el ayuno por orar, por clamar, por manifestarle su fe, por santificarse para subir a ese monte, que es la presencia de Dios. Cuando usted hace eso, puede entrar en un tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? La presencia de Cristo Jesús de Nazaret. Y el diablo ahí no se atreve a nada. Dice en el 15:2, el que anda en integridad y hace justicia. En ambos capítulos, en el 15 y en el 24, David escribe de requisitos antes de subir al monte de Dios. Apliquemos esto a nuestras propias vidas. ¿Andamos en integridad? Porque somos seres humanos, espirituales y físicos y ciudadanos, y debemos ser íntegros en todo. Porque es muy triste saber de personas que son íntegras en la iglesia y por fuera no. El que hace justicia, el que cumple la palabra de Dios y habla verdad en su corazón. ¿Sabe que todas estas batallas, muchas tienen que ver con el corazón? Porque hay batallas que no se han ganado contra el desánimo, o la frustración, o la opresión. O hay batallas que no se han ganado contra la depresión, o el sentirse fracasado todo el tiempo, o sentirse derrotado muchas veces, o un inmenso sentir de soledad todo el tiempo, o una incredulidad que va y viene, o un pensamiento de miedo, bueno, etcétera. Hay tanta cosa, por eso escribimos aquí, no sé si vaya a haber más. Y si usted analiza este versículo conmigo, dice, el que habla verdad en su corazón. Desde ahí comienza tu gran oportunidad para subir al monte. Cuando en tu corazón hay una verdad, no una mentira. Mire que Dios esta mañana nos dio una oportunidad maravillosa de reconocer una verdad.
que se había sembrado mal. Y que ante la mala siembra no se puede hacer nada. Pero ante la mala cosecha, sí se puede pedirle a Dios que envíe su palabra. Yo creo que a ustedes nunca se les olvidó esto de Isaías 55 y leyó y dijo, oh, maravilloso. Dice aquí que en lugar de la zarza crezca el ciprés, que en lugar de la ortiga crezca el arrayán, como diciendo que en lugar de la maldición comience a aparecer la bendición, que en lugar de la ruina comience a aparecer la prosperidad, que en lugar de la enfermedad comience a verse la prosperidad, que en lugar de ver hijos metidos en el mundo cada vez más, comience a ver hijos en el Señor, sirviéndole al Señor. Amén. Dice, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Yo bendigo a mi pastora mucho, la bendigo mucho y la recuerdo mucho con especial cariño. Porque ella nos enseñaba que a uno a los vecinos hay que respetarlos. Y que cuidado con inmiscuirse, a hablar mal de los vecinos. Está en la palabra, hermano. Está en la Biblia que no se debe admitir reproches contra el vecino. Usted sea sabio. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. No importa que a nosotros nos menosprecien, siempre y cuando nosotros honremos a los que temen a Jehová. Le damos el respeto a los que temen a Jehová. Estos somos los que subimos al monte. Amén. Pero mire que el manejo económico también tiene que ver. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. El que se sostiene a pesar de la adversidad, ese es el que sube al monte de Dios. Que no por eso cambia. El que se sostiene en Cristo Jesús a pesar de que le hayan dicho esto y esto otro y lo hayan amenazado y lo hayan menospreciado o lo hayan rechazado, etcétera, etcétera, no por eso cambia. Usted me está entendiendo, hermano y hermana, que en este momento que usted vino a pesar de sus luchas, a pesar de sus situaciones, que el diablo tal vez le dijo, quédese acostadita o quédese dormidito, pero usted vino a pesar de las luchas, de las lágrimas, de las fatigas, de las situaciones difíciles. Es una forma de subir al monte de Dios. Usted de aquí en adelante va a tener eso claro. Que el diablo le va a querer decir, quédese en la casa, no vaya, pero si es más importante esto, ¿cómo vas a ir a la iglesia? Pero dice la palabra, no por eso cambia. Y tú luchas por eso. Amén. Amén. Yo después te doy el tiempo porque estamos transmitiendo online. Amén. Al final das el tiempo. Y no por eso cambia. Véalo de aquí en adelante así. Que cuando el enemigo le mande a usted un tropiezo para no venir, es él el que no quiere que tú subas al monte de Dios. Y que para ganar las batallas que tienes que ganar, si no subes al monte a subir tu vara, a levantarla para Dios, no habrá nada. Porque esas batallas, algo claro, no las vas a ganar tú. Esas batallas las gana tú con Dios. Repito eso. Esas batallas no las vas a poder ganar tú. Las ganas con Dios. Haciendo equipo con Dios. Siempre ha sido así. ¿Se acuerdan tan hermoso ese momento que Dios le dice
a Moisés, toma tu vara. Y luego Moisés dice, la vara de Dios. Y cualquiera podría preguntar, pero al fin, ¿de quién era? ¿La vara de Dios o la vara de Moisés? De ambos. Es Dios otorgándole a Moisés el poder para hacer algo. Pero es Moisés reconociendo que es solo Dios el que le dio el poder. Y usted y yo sigue igual. Lo que Dios te ha dado, le dice Dios, úsalo. Y cuando tú lo usas, dices, es porque Dios me lo ha dado. Es porque es para Él. Es porque es para su gloria. Es para que su alabanza. Amén. Mire que dice el versículo 5 del 15, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que no hace esas cosas no resbalará jamás. Aquí hay una clave tremenda. Porque el dinero, si se da a usura, significa que se espera una ganancia. Y tal vez más de lo que es justo. Y entre el dinero dado a usura hay algo en la mitad que se llama codicia. Y la Biblia habla claramente, quizás, de que seas un ambicioso para bien. En el sentido de que tengas deseos de triunfar, deseos de progresar muy alto. Pero hay mucha diferencia entre una persona que puede tener muy buenas ambiciones a ser un codicioso. ¿Cuál es la diferencia? Me preguntó. No le dije, el codicioso no le da nada a Dios. Lo maneja a su antojo. El que tiene ambiciones de triunfar sabe que es el Dios eterno el que va adelante, abriéndole puertas, y antes con más ánimo y con más deseo le da a Dios y a lo que Dios le manda que dé. Le da con más fe. Sabe que yo he conocido gente con ambición de triunfar, que aún conozco una doctora, la pastora Doris, ¿dónde está? Conozco una doctora abogada. Dios mío, Señor, a mí me impresiona cuando ella habla de sus hijas, la una en Miami, la otra en Suiza, el otro hijo yéndose para Alemania. Muy bien, que no, una mujer abandonada, una mujer que no tenía esposo porque la dejó, a veces litigaba, a veces no, pero tuvo la fe de que Dios le daba para la universidad de sus hijos. Y Dios le dio para la universidad de sus hijos. Y era una mujer tremenda. Tú lo viviste, pastora Doris. Nos encontramos en el centro de Bogotá y estábamos mirando unos zapatos para ella. Todavía los tienen, costosos. Y ella apareció y dijo, cómpralos. Lo que no sabíamos era que ella no tenía nada más en el bolso. Cuando usted le preguntaba a ella por qué lo hacía, decía, hermanos, porque cuando usted da lo que Dios le pone a dar sin codicia, si usted dice, esto lo siembro, esto lo doy para el Señor después le multiplica a usted mucho más. Por eso aquí David es cuidadoso a hablar, cuídate del corazón. Cuídate de tu lengua, es lo que está diciendo. Ese subirá al monte santo. Cuídate de ser íntegro en todas las cosas, quizá como mujer, como esposa, como madre, como cristiana, o como esposo, como padre, como cristiano, como ciudadano. Cuídate de ser íntegro. Aún con tu vecino no te metas en problemas con los vecinos. Es lo que dice el Salmo 15. Aún dice, no cambies. A pesar de que juren contra ti, a pesar de que te quieran hacer daño, no cambies. El que permanece y el que no admite chismes. Porque dice en el versículo 5, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahí está, no resbalará jamás. Vuelva por favor al capítulo 24 de Salmos, porque estamos metiéndonos en lo profético.
No le dé temor a usted allá en online. No le dé temor a ustedes en meterse en lo profético. Lo que hay es que meterse en lo profético correcto, no en lo profético de mentiras, ni en lo profético de vanidad, ni en lo profético de invención de hombres. Y lo profético correcto nos lo da, número uno, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Están en Apocalipsis. ¿Qué día me confundí? Apocalipsis 19 está esa palabra, pero lo de reyes y sacerdotes está esa en Apocalipsis 1. Entonces la profecía tiene el espíritu de la vida de Cristo, del testimonio de Cristo en la palabra de Dios. Luego la profecía es para exhortar, para consolar y para edificar. Y la profecía se hace decentemente y con orden. ¿Con cuál orden? El orden de Dios. Y no temas meterte en lo profético desde que lo hagas con fe, porque Dios te llamó, te está llamando en este ayuno. Vas a ganar todas las batallas. Dios no te está diciendo vas a pelear todas las batallas, sino Dios te ha dicho vas a ganar todas las batallas. Pero volvemos a lo mismo mirando a Moisés. Si Moisés se hubiera acobardado, se acobarda también el pueblo. Moisés no tenía derecho a acobardarse, porque se acobardaría todo el pueblo. Tú, amado hermano y amada hermana, no tienes derecho a acobardarte, porque si no se acobardan los que te ven. Por eso aquí nos enseña, sube al monte con todo esto, porque viene algo maravilloso. Dice en el Salmo 24, versículo 5, el que ha subido al monte, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. No lea más, quedémonos ahí. Aquí, David habla de la figura del monte. Recordemos que primero habla del señorío de Dios en el primer versículo, diciendo, Él es el Señor, la tierra y la plenitud y el mundo y todos los que viven son de Él. Porque Él es el Señor. Y así, aunque el diablo quiera mostrarse como el Señor, Señor, Rey de la gloria, solo hay uno. Y luego en el versículo 2 de que habla del Creador, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y sabe yo que creo, para que usted lo reciba, que Dios nos va a responder muchas cosas maravillosamente, porque nos quiere afirmarnos. Que no estemos de aquí para allá ni de allá para acá, sino afirmarnos. Por eso Él vuelve a sacar el secreto aquí. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién subirá a la presencia de Dios? Porque es allá donde comienza la respuesta de Dios. ¿Y quién estará en su lugar santo? Y vimos una exigencia. Nadie puede subir a ese monte si no quiere ser santo. Y la santidad no es tanto en recibir, sino en dar, en cambiar lo malo y traer lo bueno, en cambiar todas esas cosas que vimos de la lengua, del corazón, de la mente, aún del dinero, a cambiarlo a los parámetros de Dios. Esa es la santidad. Luego habla del limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? Nuestras acciones y nuestras intenciones tienen que estar ligadas por la limpieza y por la pureza. Nuestras acciones tienen que ser limpias. Por eso habla de limpio de manos. Que nunca vean a un cristiano. ¿Sabe lo que más daño le ha hecho al avanzar del evangelio en el mundo y en esta nación? Que muchos se levantan a decir las acciones de los cristianos no son limpias. Los malos testimonios no le añaden
imagen, no transmiten imagen de limpieza, sino de suciedad, de fracaso, de trampa. Y en el corazón las intenciones deben ser puras. En lo que sea, si las intenciones son emocionales, sentimentales, románticas, de comprar, de vender, lo que sea, tiene que ser enmarcadas por la pureza. Y aquí habíamos dejado algo: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El alma, usted tiene que ejercer influencia sobre su alma. Yo tengo que ejercer influencia sobre mi alma y no puedo dejar crecer mi alma donde ella quiera. Usted y yo tenemos que tener ese dominio propio. Yo le voy a poner un ejemplo que a ustedes les ha pasado muchas veces, o a mí también. Vamos a un lugar eso vacacional, de piscinas, de toboganes. Y a veces uno accede es por los hijos, porque uno sabe que hay muchísima gente. Y uno ya sabe, se complica y dice: eso para el almuerzo toca hacer fila. Y como va toda clase de gente, uno dice: pero estos muchachos quieren que el uno lanzarse en toboganes. Y usted no puede elevar su alma ahí a cosas vanas. Y como va tanta gente, seguramente usted va a ver gente pretenciosa, de dinero, de carros, de comida y aún de licores. Y usted tiene que mantener su postura como hijo o hija de Dios. Yo no tengo por qué elevar mi alma a esto. No me tiene por qué afectar si ellos están siendo ostentosos o no. Yo con este almuerzo le doy gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y el diablo en este último tiempo sí que ha motivado a los hijos de Dios a que eleven su alma, no hacia Dios, porque a él no le interesa, sino a las cosas vanas. Amén. ¿Por qué es tan importante subir al monte? Porque hay una respuesta. Y en esa presencia de Dios se aprovecha y viene una respuesta de Dios. Acordémonos que Moisés subió a ese collado, levantó la vara y viene una respuesta de Dios tremenda, porque no dejó que prevalecieran las fuerzas del mal contra su pueblo y por lo contrario permitió que fuera destruida esa obra del mal. ¿Por qué es tan importante que en este ayuno entendamos de esforzarnos, de entregarnos, de orar, de clamar, de suplicar, de estar pendiente de la oración y no de la hora? Porque dice el versículo 5 del Salmo 24, él recibirá bendición de Jehová. ¿Quién es él? El que ha logrado subir al monte de Dios con santidad. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuando usted lee el versículo 6 dice: tal es la generación de los que le buscan. ¿Sabe? A mí me gusta respaldar todo lo que predico con la palabra de Dios. Así fui formado. Yo sé que hay personas que ven este mensaje. Hagan el favor y me saludan a mi pastora Carmen Montalvo Álvarez y le dicen que estoy predicando conforme a lo que ella me enseñó. Aleluya. Y siempre nos enseñaba que si usted predica algo, lo sustente con la palabra de Dios. Y si no, es un fallo terrible. Hasta una vergüenza terrible, y es una oportunidad para que el diablo difame y haga daño y destruya la obra del Señor. Entonces, cuando yo le impulso a usted que suba al monte de Dios, que pelee la buena batalla, las batallas, que las gane, que ayune, que ore, que clame, que esté en santidad, porque es la única forma de que Dios responda.
le digo es que usted involucra a su gente, a su generación. O sea que cuando Moisés estaba peleando la batalla, allá levantando la vara, los otros estaban abajo, pero ahí estaba Moisés luchando contra el cansancio, luchando contra el rigor del sol, luchando contra su humanidad, porque tal vez tenía 80 años y ya los brazos, pero él seguía, porque él sabía que en la medida que luchara la batalla, su pueblo amado, sus hijos amados, iban a recibir la respuesta de Dios. Aquí dice que ese que sube al monte de Dios, santo, siendo santo, ese recibirá bendición de Jehová. Yo le aclaro a veces, porque hay gente que dice está en bendición, le dice está en prosperidad. Porque el diablo también prospera. Una cosa es estar en prosperidad y otra cosa es estar en prosperidad con la bendición de Jehová. Y nosotros debemos anhelar estar prosperados, pero con la bendición de Jehová. Y eso es subiendo al monte y estando en santidad. Y dice, y justicia del Dios de salvación. Y en el versículo 6 dice, tal es la generación de los que le buscan. Cuando tú subes al monte de Dios a pelear las buenas batallas, a querer que la palabra de Dios se manifieste poderosa a favor de los tuyos, a querer que los enemigos devoradores, destructores, sean destruidos por la mano de Dios, hablo en lo espiritual. Atraes, llevas contigo tus generaciones, porque dice el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. En mi Biblia hay una palabra que dice Selah, ahí al ladito del Salmo. Y muchos dicen, ¿qué es ese Selah? Parece que todos los salmos eran para cantarse y recitarse. Pero el Selah era como un indicativo para que hubiera una pausa y se reflexionara sobre lo que se había hablado, sobre lo que se había dicho. Entonces hasta aquí deberíamos reflexionar que para ganar esas batallas todas, tenemos que subir al monte de Dios para hallar el tabernáculo, que es estar en Cristo Jesús. Que tenemos que ser santos y la santidad requiere cambios. Que esté en nosotros la integridad, el dominio propio, que esté en nosotros la sobriedad, que esté en nosotros la facultad de dominar la lengua. Aún del manejo de dinero adecuado para no meternos en usura, en cosas que pensemos en ganancias por allá, que el Señor tal vez dice no te metas en eso, que terminas enredado. Yo recordaba en estos días a una mujer que se metió en un enredo por allá de un terreno. Falleció una amiga muy querida de ella. Y ella le encomendó a sus hijos, porque de hecho fue la profesora de ella. Y entonces me contaba y me decía, pude estar allá, los oré, los ungí en plena velación. Y tal vez yo digo, eso es lo que quiere Dios de ella, que ore a las personas, que las unja, que les lleve palabra de sanidad y de restauración. Pero el diablo le hizo una trampa con un terreno y ella le cayó planita.
Porque el diablo no está interesado en que el pueblo de Dios suba al monte, porque él sabe que una vez esté en el monte, en el tabernáculo de Dios, tiene todo para levantar la vara y que Dios le responda con grandes victorias. Hay un Selah en que nos dice: esfuérzate en subir al monte, porque en ese monte saldrá bendición que tú recibirás. Esfuérzate a subir al monte, porque desde ese monte saldrá justicia que te salvará. Esfuérzate a subir al monte, que para nosotros equivale a: métete en estos 21 días de ayuno, que tu generación también recibirá de esa bendición. Y mire, después del Selah que viene: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Quédese ahí un poquito analizando conmigo. Si Moisés no tenía soldados profesionales, si Moisés no tenía, si ese pueblo de Israel no tenía lanzas, ni arcos, ni espadas, ni caballos, ni carruajes, y salieron a enfrentar a un pueblo terrible en batalla, que manejaba espadas poderosas, arcos poderosos, que dominaban los caballos, pero fueron derrotados. ¿Por qué sucedió eso? Porque las puertas eternas se abrieron y vinieron ángeles poderosos a pelear por los hijos de Dios. ¿Por qué la importancia de este ayuno, que es nuestra forma de subir al monte? ¿Por qué la importancia de estar santos para meternos en este ayuno? ¿Por qué la importancia de estar una vez en el monte, en el tabernáculo, en Cristo Jesús, levantar la vara, suplicarle al Dios eterno, decirle: mi Señor, da la palabra? Porque cuando nosotros hacemos eso, se abren las puertas del cielo, que son las puertas eternas, y comienza el reino a ayudar. Ahí es donde yo le digo: hermano, tal vez el enemigo te ha dicho es imposible, pero una vez que se abran las puertas eternas, vendrá la respuesta de Dios. Yo no sé si él mandará ángeles, mandará de su Espíritu Santo, mandará de sus espíritus, pero que así lo hizo con Moisés, lo hará con nosotros. Que alguien le dé la gloria a Dios, hermano. Aleluya. Mire que yo le confirmo que lo que se predica está en la palabra de Dios. Bueno, lo que se predica aquí, porque hay que ser claros, que no todos los que predican están en la palabra de Dios. Lo que estamos predicando dice: y entrará el Rey de Gloria. Qué lindo por ese, gloria a Dios. ¿Quién dijo, Nelly? El Rey de Gloria entrará a tu casa. Por haber dicho hoy gloria a Dios, porque así lo sentiste. Usted sabe que después de que entre el Rey de Gloria a su casa, ¿quién contra él? Y si él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga, si ese Rey de Gloria entra a usted a defenderlo, ¿quién contra usted? Y pueden inventar, y pueden mostrar, y pueden publicar, y pueden hacer lo que sea. ¿Quién le va a ganar al Rey de la Gloria? Por eso Pablo decía: si Dios es por nosotros. Pero lo importante es que el Rey de Gloria no va a entrar si tú no subes al monte. Y el de Rey de Gloria no va a entrar si no pagas el precio, como es en santidad, para estar allá arriba en el monte, en el tabernáculo, en la presencia de Cristo. Que se van a alzar las puertas. Se van a alzar las puertas. Yo sé que usted notó en el 7, dice:
primero puertas naturales, normales. Pero luego dice puertas eternas. Es que primero tenemos que abrir las puertas del corazón, del entendimiento, del alma, al Rey de la Gloria, para que también allá se abran las puertas eternas. Y mucha gente quiere las puertas eternas abiertas, que fluya bendición, pero no le quiere abrir las puertas del corazón como debe abrírsele a Dios. Quiere la bendición, pero no que se abran las puertas de su corazón, de su mente, de su entendimiento. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice Jehová, el fuerte y valiente. ¿El ayuno de qué es? Díganlo por favor. ¿Y qué dice en la siguiente parte? Jehová, ¿qué? El poderoso en batalla. ¡Ay, qué alegría hermosa entender que usted está ganando sus batallas o las va a ganar porque con usted está ¿quién? El poderoso en batalla. ¿Usted lo cree? Y vuelve a decir el 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y vuelve a decir, y alzaos vosotros puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Pero las puertas no se abren, sino se abren las puertas del corazón. Y las puertas del corazón se abren después de que he subido al monte. Acomodemos eso para ir terminando. Y orar. Porque tenemos que orar porque hay gente que espera oración. Pagar el precio en ayuno y en oración no es perder el tiempo. Mire todo lo que hemos aprendido. Amén. Yo creo que hoy se abrieron las puertas aquí. Las puertas eternas de oportunidad. Porque es una oportunidad maravillosa. Qué reflexión maravillosa, ¿ve? Ya con la mala cosecha usted no puede, perdón, con la mala siembra usted no puede hacer nada. Ya sembró mal. Ya nos arrepentimos. Ya le pedimos perdón a Dios. Ya nos humillamos y ya recibimos el perdón de Dios. Y las consecuencias nos deja vivir, nos deja comer. Por un tiempo usted comió zarza. Por un tiempo usted comió ortiga. Por un tiempo se come la misma cizaña de la mala cosecha. Pero después de que una persona se humilla, Dios le cambia esa mala cosecha y le permite comer la bendición, lo bueno. Esa puerta se abrió, ¿cuál? La de oportunidad. Pero necesitamos que se abran muchas más puertas en todo esto del ayuno. Para salir de una vez del desánimo, de la tristeza, de la depresión, de los fracasos, del estancamiento. Proyecto que venga y se fracasaba, eso se acabó en el nombre de Jesús de Nazaret. De la enfermedad, de la angustia. ¿Usted lo cree? Póngase en pie, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar hoy. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Comience a orar usted, a levantar su mano derecha y a decir: Padre, que estás en los cielos, aquí estoy, Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, subo al monte, a tu presencia,
a través de la sangre de Cristo, del nombre de Cristo. Comience a decirle: Señor, son muchas batallas que hay en mi vida, quizá contra el desánimo, quizá hay batallas familiares, quizá contra la enfermedad, quizá contra los temores, quizá contra el miedo, quizás contra la escasez económica, quizá contra la enfermedad, quizá contra la terquedad. Hay tantas batallas, pero es el tiempo que tú nos has llamado para ganar todas las batallas, y sabemos que tú eres el Rey poderoso en batalla, y creemos, Señor, que tú estás con nosotros, y aquí estamos orando e intercediendo porque tú eres el Rey de la gloria. Y alguien que se una a orar conmigo diga: sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedo, porque aunque el enemigo haya venido como un río, dígalo así, profetícelo: aunque el enemigo haya venido como un río, yo creo que el Espíritu Santo le colocó bandera ahí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dígalo ahí: aunque el enemigo haya venido por un camino, por 7, huye en esta misma hora, huye en esta misma hora, porque conmigo está el Rey de la gloria. Estoy escondido con Cristo en Dios. Hay poder en su nombre, hay poder en su palabra, hay poder en su nombre y en su palabra. Para eso apareció el Hijo de Dios. Aunque hayan venido con calumnias, con difamaciones, Señor, con deshonras, poderoso eres tú, Señor, para cambiar todo eso en bendición a nosotros, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Profetízate. Mira que el Señor te dice: profetízate, que vas a ganar todas esas batallas que por años no habías podido ganar, esas batallas que te impiden ser la persona santa que sube al templo de Dios. Dilo tú ahí con seguridad y tranquilidad: sí, las voy a ganar, porque el Rey de la gloria está conmigo. Y nosotros creemos que hay poder en su nombre, hay poder en su palabra, que para eso apareció el Hijo de Dios. Oh, poder de Dios, levanta tu vara, levanta tu vara, levanta tu vara en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tu petición y dile: Señor, manifiéstate, manifiéstate, Dios de la gloria, manifiéstate poderosamente, así como lo hiciste el día que Moisés subió al collado, así como el día que Moisés subió al collado y levantó la vara. Ahora estoy yo, mi Señor, para levantarte esta petición, que tú respondas, que tú nos ayudes, que tú nos favorezcas, que tú abras las puertas del cielo. Alguien que se atreva a creer: las puertas de mi corazón se abren para tener fe en este ayuno. Las puertas de mi entendimiento se abren para tener convicción en este ayuno, porque se abrirán las puertas eternas. Está escrito: se abrirán las puertas eternas, y de las puertas eternas vendrá bendición para mi casa, para mí, y de las puertas eternas vendrá salvación para mí y para mi casa, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Vendrá bendición y salvación. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tómate un minutico ahí, tómate un minutico y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios proféticas. Eso quiere decir que tú no has recibido el milagro todavía, aquí en la tierra, pero que allá en el cielo ya está listo el milagro y la respuesta. Y que las puertas del cielo, las puertas eternas se abrieron. Y tú vas a recibir, y vamos a recibir esas respuestas, porque el Rey de la gloria de David es el mismo Rey de la gloria nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Así que dale gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Levanta tus manos hacia el Rey de la gloria y recibamos la bendición del Padre eterno, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo de Dios.
la bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva, la sentimental y la familiar. Amados y amadas de Jesucristo, el Señor les continúe bendiciendo.